Pasamos a resolver el examen de lengua que os hemos propuesto para preparar vuestra prueba de acceso a la universidad. Recordamos que teníamos dos textos, estoy convencida de que al 90% habéis elegido el texto 2, que es sobre las redes sociales, y el primer bloque recordad que era un comentario de texto. Dentro de ese comentario de texto tenéis tres apartados: el tema, la estructura y las características lingüísticas y estilísticas y la localización. Por favor, recordad que las tenéis que marcar 1A, 1B, 1C. El tema siempre tiene que ser un sintagma nominal, tened cuidado con la redacción. Dentro del comentario de la estructura y de las características lingüísticas y estilísticas, recordad que tenemos que ir de lo más general a lo más particular, con lo cual podemos empezar diciendo que es un texto íntegro, propiedades textuales, la intención que tiene el autor, las funciones que se utilizan, y a partir de ahí empezar a especificar los distintos niveles lingüísticos que tenemos: el fónico, el morfosintáctico y el léxico-semántico. Recordad después, en la 1C, que tenéis que poner una localización del texto. En la localización, dos datos fundamentales: tipología textual y variedad discursiva. No os olvidéis de la variedad discursiva, que os soléis olvidar, ¿vale? Como lo tenéis todo aquí, si tenéis alguna duda, escribidnos, por favor. Pasamos a la segunda pregunta, que es la del resumen. Recordad, por favor, que el resumen no puede empezar con "este tema trata sobre", directamente hay que ir al grano. Tiene que ser 40-50 palabras, con lo cual tenemos que ser muy objetivos y muy precisos. Dentro de la tercera pregunta, que es la de la opinión crítica argumentada, tenemos que hacer un texto argumentativo sobre alguna idea con la que estemos acuerdo o en desacuerdo del texto. Recordad que nos han limitado el número de palabras, son unas 150 palabras, con lo cual os recomiendo que hagáis 3 párrafos de unas 3-4 líneas cada uno para cuadrar ese número de palabras. Y por favor, no personalicéis, no podéis poner en ningún caso "pienso que", "opino que", tenéis que dar vuestra opinión de manera objetiva, en tercera persona, ¿vale? Como mucho en primera de plural, por ese plural de modestia, ese plural majestático. Una vez que terminéis este bloque, tenéis el bloque de reflexión sobre la lengua, de conocimiento lingüístico. Sabéis que empieza con un análisis sintáctico. Podéis escoger el análisis sintáctico que venís trabajando de manera tradicional en el instituto, o podéis escoger la variante que han añadido nueva este año. Este año se ha añadido un análisis sintáctico inverso y una prueba de pares mínimos, de análisis de pares mínimos. Si no estáis muy seguros con esta nueva modalidad, escoged el análisis tradicional, y si veis que el análisis tradicional se os atraganta, porque por ejemplo en este caso ha tenido tendencia a precipitarse y meter la pata, dejad un hueco, terminad el examen y luego volved aquí, que de verdad que os va a dar tiempo. Pasamos a, seguimos dentro del bloque 2, pero pasamos a las preguntas de morfología, de semántica y de lingüística. Dentro de la morfología es fundamental que segmentéis bien las palabras, ¿vale? Y luego, dentro de la semántica, es fundamental que defináis bien los términos que se os proponen. Una vez que tengáis que dar, por ejemplo, un sinónimo o un antónimo de una palabra que está contenida en el texto, por favor, esa palabra tiene que cuadrar con el significado que tiene el término en el texto, y esa palabra tiene que tener obligatorio la misma categoría gramatical. Dentro del conocimiento de la lengua y de la situación lingüística de España, bueno, pues recordad que esto simplemente es estudiar, pero también recordad que de estas 3 preguntas solo tenéis que elegir 2, con lo cual, si no os ha dado tiempo a aprenderos esto, elegís morfología y semántica. Y luego ya pasamos al último bloque, el de educación literaria, que también son 3 puntos. Primero tenemos un tema de literatura y luego tenemos una crítica argumentada de algún libro que hayáis leído este año. Dentro del tema de literatura podéis elegir un comentario crítico de un fragmento que os facilitan o desarrollar un tema. Para ese comentario crítico os recomiendo que sigáis una estructura, que no os metáis directamente a analizar las características que os piden, sino que primero hacéis una pequeña introducción del tema en el que se engloba este fragmento, después ponéis las características ejemplificadas y justificadas con ejemplos del texto, y luego que pongáis una breve conclusión, bueno, pues hablando de la relevancia de esa obra en la historia de la literatura española. Si por el contrario habéis elegido desarrollar el tema de literatura, os recomiendo también que primero hagáis una pequeña introducción del tema diciendo un poco la definición y las características básicas de ese tema, y que luego paséis a los géneros, autores y obras destacados. Esto normalmente os va a ocupar una cara de un folio. Y luego, ya para terminar, tenéis la crítica de la obra que hayáis leído. Habéis leído 3, una de antes de la guerra, otra de posguerra y otra a partir de 1975. Para esta pregunta también os recomiendo que sigáis una estructura. Esa estructura primero introducís diciendo siempre el título de la obra, que a veces se os olvida, el título y el autor de la obra.
metiéndola en su contexto histórico y literario, después un breve resumen del argumento de la obra, a continuación los aspectos destacados y luego por favor que concluyáis también diciendo la importancia que tiene esa obra en la literatura española y en la literatura universal. Como veis, en la solución que os hemos mandado hay muchas hojas, pero porque están todas las variables analizadas y desarrolladas. Vosotros evidentemente no lo tenéis que hacer todo. Creo que lo más difícil es coger esa estructura de las respuestas, así que me imagino que estos consejos os han venido bien para afrontar vuestra prueba de acceso a la universidad. Si tenéis cualquier duda, tranquilos, nos la pasáis, nos la escribís y nosotros os contestaremos, ¿vale? ¡Ánimo!